Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Padre amado, dándote las gracias, Señor, primeramente, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre amado, en esta tarde nos unificamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Padre amado. Estamos reunidos, Señor, para ser edificados, Señor, por tu palabra, Padre bendito. Yo te ruego, Señor, que vaya usted ungiendo a mi hermano, Señor, desde la mollera hasta la plancha, hasta la planta de los pies. Vaya quemando, tronchando todo aquello que empañe tu gloria. Prepara nuestros corazones, Padre bendito. Prepara nuestros oídos, Señor, para que podamos escuchar atentamente, Señor, bendito Señor, porque necesitamos ser edificados. Tu palabra es fiel y verdadera, Padre amado. Usted nos dice, Padre bendito, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, Padre. Y la única manera de ser libre es mediante tu palabra, Señor. Padre amoroso, Padre eterno. Usted cada día nos insta, Señor, a estar escudriñando su palabra, Señor, para así poder conocerte, Padre. Tu palabra nos dice, Señor, que cada día, Señor, debemos estar unidos, Señor, en un mismo espíritu, Padre bendito. Oh, mi Padre amado, bendiga usted a nuestros hermanos que nos van a reunir, se van a reunir, Señor, se nos van a agregar, Padre bendito, vaya bendiciéndolos, Señor, vaya usted tocando sus corazones, Señor, vaya usted allí, Señor, colocando en aquellas manos invisibles, Señor, tocándolos, Señor, porque no es tiempo de perder, es un tiempo precioso, Padre amado, en que debemos estar unidos, Señor. Ya tiempos mejores nos vienen, Señor. Tenemos que atesorar tu palabra, Padre. Tenemos que estar alimentados para no ser engañados, Señor. Por eso yo te ruego, Padre, que vayas utilizando a mi hermano con esa sabiduría, con esa inteligencia que usted. Amén. Gracias, Señor. Amén. Hermano, hoy día nos corresponde el Éxodo capítulo 5. En el capítulo 4, ¿no es cierto? Al final del capítulo 4 nosotros vimos que Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés, ¿no es cierto?, de lo que tenía que hacer cuando llegara a Egipto, ¿no es cierto?, para hablar con el faraón y para que el pueblo de Israel también lo aceptara. No nos olvidemos que la primera vez el pueblo de Israel lo rechazó cuando él intervino en una pelea de dos judíos. Entonces aquí llega el momento, ¿no es cierto?, en que Moisés tiene que poner en práctica lo que Dios le había enseñado, ¿no es cierto?, y se tiene que reunir con el faraón, ¿no es cierto?, y le dio como ayudante, como voz, ¿no es cierto?, le dio a su hermano Aarón. Entonces vamos a leer Éxodo 5, 1, 3. Dice: Moisés le pide al faraón que deje ir a los hijos de Israel al desierto a adorar. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Esa es la explicación, ¿no es cierto?, que Dios, las instrucciones que Dios le había dado a Moisés para convencer al faraón, pero también le dijo, perdón, que él iba a endurecer el corazón del faraón, ¿no es cierto?, y que no iba a ser fácil que los dejara salir. Entonces aquí Dios le pone, ¿no es cierto?, al faraón una prueba fácil, que los deje salir al desierto
a hacer sacrificio para adorar a Jehová. Pero el faraón no conoce a Jehová, ¿no es cierto? No conoce a Jehová. Entonces dice, yo no conozco a Jehová, ¿no? Entonces no los voy a dejar ir al desierto ni los voy a dejar salir. Entonces, esta confrontación, ¿no es cierto?, entre Moisés, Aarón y el faraón, requirió, ¿no es cierto?, una tremenda valentía de parte de estos dos hombres que Dios había, ¿no es cierto?, enviado a hacer esto. O sea, son dignos de elogio porque tienen que ser hombres valientes, porque el faraón era el todopoderoso. Israel era un pueblo que estaba creciendo, pero no tenía el poder que tenía Egipto. Entonces, el faraón para nada era un servidor público. Todo el pueblo vivía para servir al faraón, ¿ya? Su poder y autoridad eran supremas y no había ninguna constitución o ley o legislación que obligara al faraón, ¿no es cierto?, porque él era la legislación más alta o igual a él no había nada. Se decía que los faraones eran hijos del sol, ellos eran los amigos de los grandes dioses de los egipcios, los cuales se sentaron con ellos en sus propios templos para recibir adoración juntamente con ellos. No se olviden que el faraón, ¿no es cierto?, era la imagen del dios sol hecho hombre. Él era un dios, se sentaba como Dios, ¿no es cierto?, decía a Dios y lo adoraba. Fíjese que una inscripción por parte de un faraón en un templo antiguo egipcio nos da la idea. Dice esta inscripción, ¿no es cierto?, que está en este templo egipcio, dice, yo soy aquel que era, y es, y será. Y ningún hombre ha levantado mi velo. Para que se formen una idea de cómo se consideraban los faraones, ¿ya? Yo soy aquel que era y es, y será. Y ningún hombre ha levantado mi velo, o sea, nadie se atrevió a levantar su velo. El faraón era más que un hombre, él se consideraba en sí mismo un dios, y los egipcios estaban de acuerdo. Al crecer en las cortes reales de Egipto, Moisés sabía bien esto, pero también sabía que Faraón era solamente un hombre. Eso lo sabía Moisés, porque Moisés se había criado, ¿no es cierto?, como príncipe de los faraones, ¿no es cierto?, y él sabía, había estudiado en la mejor universidad de Egipto. Con la autoridad de Dios viviente, Moisés confrontó a Faraón. Deja ir a mi pueblo, la demanda fundamental de Dios al Faraón, a través de sus mensajeros Moisés y Aarón. Fue la liberación de su pueblo. Dios afirmó que Israel le pertenecía a él y no al Faraón, y por lo tanto ellos deberían ser libres, porque no eran del Faraón. Dios consideraba que el pueblo de Israel era su pueblo, ¿no? Aquellos que pertenecen a Dios deben ser libres y no deben ser atados. Todos los que pertenecemos a Dios, todos los que somos de Dios, no nos pueden tener atados, tenemos que ser libres. No se olviden que nosotros tenemos una misión, los hijos de Dios. Tenemos que ir pregonando su palabra donde vamos. Donde quiere que fuéramos nosotros tenemos que predicar su palabra. Y no solamente con los labios, sino que también con el testimonio. El faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco le dejaré ir a Israel. Faraón sabía de muchos dioses, pero no conocía al Señor. O a qué Israel era su posesión, porque él consideraba que Israel era su posesión, el faraón. Aquí había una lucha, ¿no es cierto?, de posesión. El faraón decía que Israel, ¿no es cierto?, era su posesión. Era la mano de obra gratis que tenía, la mano de obra barata. Entonces no lo iba a dejar ir así nomás. Mientras que Dios, ¿no es cierto?, era el dueño real
de los judíos. Por lo tanto, él se negó a la petición. ¿Quién es Jehová? Faraón no tenía el corazón correcto, pero él hizo una pregunta correcta, porque en algún momento Moisés se preguntó, ¿quién soy yo? ¿Se acuerdan? O sea, si yo en un momento digo, ¿quién soy yo? Es porque algo he perdido, ¿no es cierto? He perdido mi memoria, he perdido mi seguridad, algo he perdido para hacerme esta pregunta. Esta pregunta se la hizo Moisés en Éxodo 3:11. Las preguntas relevantes no se trataba acerca de Moisés o del faraón, hermano. Estas eran discusiones que no conducían a nada. Pero de quién es Jehová, sí, faraón en realidad, conociera quién era el Señor, él hubiera liberado a Israel con gusto. Pero no lo conocía, no sabía quién era Jehová. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que querían los judíos? Ir 3 días, ¿no es cierto?, al desierto a ofrecerle sacrificio a Jehová. Moisés puso la demanda, ¿no es cierto?, que Dios le dio primeramente en Éxodo 3:18. Dios le presentó la pequeña demanda al faraón. Primero, se la presentó así pequeñita, que fueran al desierto, que le iban a ofrecer un sacrificio al Dios de Israel, para que fuera fácil de aceptar. ¿Ah? Él hizo esto para que el faraón no tuviera ninguna excusa para rechazar a Dios y para que endureciera su corazón. Y en Éxodo 5:4-9, ¿no es cierto?, faraón hace algo que es contrariamente a lo que pensaban los judíos que le iba a pasar. ¿Por qué? Porque el faraón les incrementa la carga a los israelitas. Entonces el rey de Egipto les dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas, dijo también faraón. Y aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. ¿Qué es lo que hizo el faraón? El faraón les agravó, ¿no es cierto? Les agravó el trabajo, porque antes les entregaban la paja para hacer los ladrillos, pero ahora no, ahora van a tener que ir ellos a recolectar esa paja por donde la encuentren. Y aparte de eso, no pueden disminuir la cantidad de ladrillos que tienen que hacer. Entonces, le agrava, ¿no es cierto?, la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ellos y no atiendan a palabras mentirosas. Porque él, como no conocía a Jehová, ¿no es cierto?, para él estas eran palabras mentirosas. Pero bueno, esto Dios les había dicho, ¿no es cierto?, a Moisés y a Aarón que iba a endurecer el corazón del faraón, que no le iba a ser fácil. La pregunta que le hace el faraón es ¿por qué hacéis cesar el pueblo de su trabajo? ¿Por qué lo hacéis perder tiempo al pueblo de su trabajo? ¿Por qué los sacas de sus funciones? Faraón no solamente rechazó la idea de dar a los israelitas 3 días de descanso, él vio la misma petición como una pérdida de trabajo, como una pérdida de trabajo. Eso es lo que el faraón pensaba, que querían flojear, ¿ah? Que para eso inventaban ese Dios que él no conocía. Y aquí el pueblo de la tierra es mucho. Claro, Israel siempre, o sea, Egipto siempre, el miedo latente era
el gran crecimiento del pueblo de Israel dentro de Egipto, ¿no? Para ellos era una amenaza el que el pueblo de Israel siguiera creciendo. Y como no habían funcionado los intentos anteriores para bajar la población de Israel, ¿no es cierto?, sino que habían fallado, los israelitas continuaban multiplicando. Esto era bueno para Israel, que se multiplicaran, pero malo para el faraón, porque para el faraón era un peligro. ¿Por qué es tan ocioso? Por eso levantan la voz. O sea, la petición de que ellos querían adorar a su Dios no era verdad, era porque estaban ociosos. Trabajaban de sol a sol, pero estaban ociosos, ¿ya?, según el faraón. Para castigar a Israel por esta petición y el de darle más trabajo. Al parecer tienen mucho tiempo para hacer estas locas peticiones. Entonces deben de tener suficiente tiempo para trabajar aún más, ¿no? O sea, si andan pidiendo permiso para salir a hacer sacrificio al desierto, ¿no es cierto?, es porque tienen tiempo de más y por eso están pensando en estas cosas. Entonces les vamos a dar más trabajo, les vamos a aumentar el trabajo, en vez de darle la paja que la salgan a buscar ellos, ¿no? Entonces Faraón mandó que los israelitas debían de recoger su propio material, especialmente la paja. ¿Por qué? Porque hacían el adobe, ¿no es cierto?, que era paja con ladrillo, o sea, con barro, con eso hacían los ladrillos, pero no eran cocidos, sino que eran secados al sol. Eso, el 10-14, no sé, 5, 10-14, dice, los cuadrilleros egipcios llevaban a cabo las órdenes del faraón. Los cuadrilleros egipcios, ¿no es cierto?, eran los que controlaban al pueblo de Israel. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paz, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos del lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestras obras, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, porque no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes. Yo no os doy paja, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. El efecto inmediato del trabajo de Moisés lo hizo más duro para Israel. No mejoró la situación de Israel, con lo que fue a hablar, ¿no es cierto?, Moisés y Aarón con el faraón. Al confrontar, ¿no es cierto?, a las malvadas ataduras egipcias, no sería fácil. Esta era una prueba significativa para Moisés e Israel. Los cuadrilleros, ¿no es cierto?, los apremiaban y los azotaban a los capataces de los hijos de Israel. La libertad de Israel era el objetivo, ¿no es cierto? Todo Israel soportó esta dificultad, todas estas pruebas, antes de que la libertad fuera obtenida. Los trabajadores y sus líderes no confrontaron al faraón, pero sí estaban conectados, o sea, no conectaron al faraón, pero sí estaban conectados al trabajo de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Las cosas muchas veces, ¿no es cierto?, marchan atrás con los santos. Antes de que avancen hacia adelante, es como el maíz crece hacia abajo y luego se endereza y va hacia arriba, ¿ya? Esa es la comparación que hace. El maíz dice, crece hacia abajo y después va el crecimiento, o sea, sí, ahí va el crecimiento hacia arriba. El faraón, en Éxodo 5, del 15 al 19, Faraón reprende a los capataces de Israel, incrementando sus cargas. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron
al faraón. No se quejaron a Moisés, se quejaron con el faraón. ¿Por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen hacer ladrillos. No se nos da la paja como antes y quieren que sigamos, ¿no es cierto?, haciendo ladrillos y que aumentemos y que hagamos la misma cantidad. Y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vivieron en aflicción. Al decírseles: no se disminuirá nada de vuestros ladrillos de la tarea de cada día. O sea, no se le iba a dar la paja, tenían que recogerla, y cantidad, la cantidad de ladrillos tenía que ser la misma o superior, porque ellos estaban ociosos, por eso querían, lo que pensaba el faraón, por eso querían ir a adorar al desierto, a un Dios que él no conocía. En su aflicción, los hijos de Israel no fueron a Dios, ¿ya? En vez de ir a Dios, ¿no es cierto?, ellos fueron a Moisés. En lugar de ellos, fueron al faraón, no fueron a Dios, no fueron a Moisés, no fueron a Aarón, sino que fueron a pedirle al faraón. Ellos creían que su carga anterior era mejor que su actual, miseria incrementada. Está mal el decir que Israel amaba la esclavitud. En Éxodo 2:23 dice: los hijos de Israel gemían a causa de ser la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aún en lo que Dios permite y aún ejecuta en las obras de libertad, les hizo sentir, pero solamente por un tiempo, escasos Dios. Y eso les daba vuelta a los judíos, ¿no es cierto?, que le decía que por querer ir a adorar a Dios estaban ociosos. El faraón no mostró la más mínima simpatía, y es más, fue cruel. Él creía que el problema que Israel tenía era de que ellos eran flojos. Más trabajo y trabajo más duro los curaría de su flojera. El faraón odiaba a Israel y los quería en una perpetua atadura para servirle a él. Ese era el problema, lo que estábamos conversando. Él quería esa servidumbre barata que no le costaba nada. Esa mano de obra que decía, le estaba construyendo las ciudades, ¿no es cierto?, le estaba haciendo todos los trabajos que ellos no eran capaces de hacer. Imagínense un pueblo que comenzó, ¿no es cierto?, como un pueblo de ganaderos, como ovejeros, como pastores, y ahora son constructores. Están construyendo poblaciones, están construyendo ciudades. Entonces, se ve la mano de Dios cómo los ha hecho progresar, ¿ya? Pero no ha sido bueno para ellos tampoco. Por lo tanto, ellos deberían de mantenerse callados y la agitación cesaría, ¿ya? Si ellos se mantenían callados, no iban a tener más problemas, pero no ese es el propósito de Dios para ellos. La tarea de cada día, ¿no es cierto? Los ladrillos son documentos abundantes en Egipto. Los ladrillos que hacían los judíos eran un documento indesmentible de lo que los judíos hacían. O sea, el faraón no podía decir que los judíos no hacían nada, porque todos los ladrillos que estaban en Egipto, y aún dice que hay, ¿no es cierto?, estudiosos, ¿no es cierto?, que han encontrado todavía ladrillos de esa época, ¿no? Ladrillos de la época que lo hacían los judíos. Entonces, hay bastante documentación con respecto a eso.
En el versículo 20-21 dice, los capataces se quejan en contra de Moisés. Aquí empezamos con problemas. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de presencia del faraón, les dijeron, mire, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante del faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, ellos pensaron que lo que Moisés y Aarón hicieron al ir a hablar con el faraón, en vez de alivianarles la carga, les puso la espada, ¿no es cierto?, en el cuello, ¿no? Porque dice que ha puesto la espada en la mano para que los mate. Ellos pensaron, ¿no es cierto?, que Moisés y Aarón habían actuado mal. Pero no nos olvidemos que lo que Moisés y Aarón estaban haciendo era cumplir lo que Dios les había mandado, nada más. Para eso Dios se le apareció a Moisés en la zarza. Y encontrando los hijos no estaban, o sea, los judíos en ningún momento estaban felices. Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, le dicen los judíos a Moisés y Aarón. Los oficiales de Israel estaban certeros de que Dios estaba de su lado, porque Dios le dijo, yo estaré contigo, Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés dudó, Dios le dijo que él iba a estar con él. ¿Y qué más seguridad quería Moisés? Pero esto no lo sabía el pueblo de Israel, ¿no? Estaban certeros de que Dios estaba de su lado. Y todo que diera lugar a la inmediata peor condición de Israel no será de parte del Señor. El Señor no tenía nada que ver, según ellos, lo que estaba pasando en estos momentos. ¿Por qué? Porque dice que Moisés y Aarón lo hicieron abominable delante del faraón. De toda su estancia. Y bueno, nosotros podemos ver también que Satanás en ocasiones se muestra amistoso con nosotros cuando nosotros aceptamos su señorío. Cuando nosotros aceptamos a Satanás, su señorío, hacemos lo que él quiere, ¿no es cierto? Él se muestra amistoso con nosotros, no nos molesta. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a ser libres en Jesús? Él, por lo regular, ¿no es cierto?, tratará de hacer cosas difíciles para nosotros. Tratará de hacernos la vida difícil para que nosotros reneguemos contra Jehová, ¿no? Esto es algo parecido porque aquí el pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, está representando la maldad de Satanás contra el pueblo judío. En el versículo 31 dice, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Después del contraataque de Faraón, la fe, la emoción, la adoración, ¿no es cierto?, ellos como que se desvanecieron un poco. Rápidamente se desvaneció esa seguridad que ellos tenían de que Dios le había escuchado su clamor, ¿ya? Dios permitió todo esto. De hecho, tú podrías decir que Él lo diseñó. En teoría, Dios podría liberar a Israel de Egipto sin que hubiera ninguna lucha de su parte. Aún así, Él sabía que eso no era bueno o lo mejor para ellos. Que para ellos hiciera la transición de esclavos a un pueblo libre. Eso es lo que Dios buscaba para que llegaran a la tierra prometida. No que Él los llegara, los tomara, los rescatara, ¿no es cierto?, y los llevara a la tierra prometida. Era absolutamente necesario la prueba y la lucha, ¿ya?
Porque a nosotros cuando las cosas se nos dan fácil no les damos valor. Entonces aquí el pueblo de Israel tenía que sentir lo que era de pasar desde esclavo a pasar a ser hijo de Dios, ¿no es cierto?, en una tierra prometida. Tenían que saber lo que les había costado. En el versículo 22-23, ¿no es cierto?, Moisés se queja del problema ante Dios. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú has librado a tu pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo. Señor, la pregunta, ¿por qué afliges a este pueblo? Era una buena pregunta. Y Moisés hizo bien en la preguntar audazmente lo que había en su corazón a Dios. Aún así Moisés ya había olvidado lo que Dios le dijo en la zarza ardiente. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente, no? Que el faraón no dejaría ir fácilmente a Israel. Pero a Moisés se parece que se le había olvidado. Moisés hizo bien al hablar de su corazón delante de Dios. Feliz el hombre que cuando él no puede entender el mover divino, y ciertamente duda de que tiene la suficiente fe en Dios para decirle todas sus dudas a aquellos que se enfrentan a los hombres teniendo el derecho de decirle a ellos: esto ha dicho Jehová. Tiene también el derecho de regresar a Jehová y declarar las dificultades para exponer abiertamente sus dudas y miedos. ¿No nos ha pasado a nosotros a veces que vamos, emprendemos y después tenemos que volver a arrodillarnos ante Dios para preguntarle nuevamente que está bien, que escuchamos bien las instrucciones que nos haya dado? Moisés hizo mal al olvidar lo que Dios había dicho. El Señor le dijo: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Esto está en Éxodo 3, 19, 20. ¿eh? Lo vimos en el Éxodo 3. Si Dios le diera a Moisés una explicación extendida para responder a la pregunta, podría ir como sigue: Moisés, yo traje aflicción porque yo estoy más interesado que solamente liberar a Israel de la esclavitud. Yo los quiero transformar en un pueblo de esclavos a un pueblo ajustado a mi tierra prometida. Eso es lo que Dios quería. Quería transformar ese pueblo de esclavos, ¿no es cierto?, en un pueblo que se ajustara a esa tierra prometida. Eso es lo que Dios buscaba. No buscaba liberar solamente a Israel de la esclavitud, sino de transformar a Israel en un pueblo, ¿no es cierto?, leal a Dios, ajustado a la tierra prometida. Esto no sucede rápidamente o fácilmente, y eso implica incontables expresiones de confianza y rendición. Confía en mí en esta aflicción, y yo la usaré para bien de Israel y para mi gloria. ¿Ya? Pero a veces tampoco entendemos. ¿Para qué me enviaste?, le dice a Moisés. En este periodo de prueba, los mismos temores regresaron a Moisés. Yo no soy el hombre que Dios debe enviar. ¿Se acuerdan cuando dijo Moisés? Yo no soy el hombre que Dios debe enviar. Cuando él era príncipe en Egipto, ¿no es cierto? Él estaba seguro que él era escogido para liberar a Israel. Pero ahora dice: yo no soy el hombre que Dios debe enviar. Dios no logrará. Faraón y los egipcios son muy fuertes. O sea, él considera que el faraón y los egipcios son más fuertes que Dios. Esto es algo terrible. Aún había incredulidad y falta de enfoque en Dios, lo cual debía de trabajar en Moisés. ¿Ya?
Moisés tenía que seguir trabajando Dios en él para convencerlo de que Dios era Dios, ¿ah? Y que el faraón era nada más que un hombre. La agonía del alma por la cual Moisés estaba pasando bien pudo parecer como la muerte para él. Él murió a su autoestima, a sus edificaciones reales, al orgullo, en sus milagros, al entusiasmo de su gente, a todo lo que un líder popular ama, el estar en la tierra solo ante Dios, deseando estar de regreso en Madián. A él le habría gustado estar en Madián, ¿no es cierto?, allá con su suegro, cuidando ovejas seguramente, ¿no? Eso es lo que él encontraba que era muy grande, en lo que estaba metido. Y pensando en él mismo, al ser usado en poco, él estaba cayendo como un grano de mostaza en la tierra para morir. Pero usted sabe lo que pasa con el grano, con la semilla cuando cae a la tierra, ¿no es cierto? En la tierra muere, pero vuelve a salir. Ya nunca más a tenerse a sí mismo, sino para llevar muchos frutos. Eso es lo que Dios quería con Moisés. Lo mismo que pasaba con el grano de mostaza. El grano de mostaza caía a la tierra, moría, pero después brotaba y llevaba muchos frutos. Moisés tenía que morir a él, tenía que morir su orgullo, tenía que morir sus ideas propias, tenía que atenerse a las ideas de Dios. ¿Para qué? Para que llevara muchos frutos. Moisés probablemente pensó que el morir a sí mismo había terminado después de 40 años de atender ovejas en Madián. Pero no era así. Nunca lo es. Dios todavía utilizará la adversidad para enfrentarnos a confiar en Él. Hasta el día en que vayamos con Él al cielo vamos a estar, ¿no es cierto?, luchando, vamos a estar peleando, vamos a estar llenos de problemas. ¿Ah? Pero Él nos está esperando. Él nos tiene un lugar en el cielo donde estaremos con Él. Pero no va a ser como nosotros queremos, nos va a sacar de un pueblo de esclavos, esclavos del pecado, esclavos de esto, esclavos de lo otro, para llevarnos, ¿no es cierto?, a una tierra prometida que Él nos tiene. Lo mismo está haciendo con Israel, lo mismo va a hacer con nosotros. Y tú has librado a tu pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo, le dice Moisés. Te has prometido y no has librado a tu pueblo. A pesar de la previa advertencia por parte de Dios, Moisés esperaba que todo saliera fácilmente. O sea, que todo iba a ser fácil. Si hubiera sido fácil, ¿para qué quería Dios a Moisés? ¿Para qué quería a Aarón? Si Dios lo pudo haber hecho solo. Pero conversábamos la otra vez que Dios siempre usa al hombre, ¿no es cierto?, para efectuar esta obra, ¿ya? A pesar de todo, la liberación por parte de Dios era real y muy pronto sería vista por todo Israel. Israel sintió que era en ocasiones difícil el estar dentro de la voluntad de Dios, pero ellos verían cuando peor sería el estar en contra de la voluntad de Dios. Ellos también van a ver esta parte, cuando es peor estar en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros ponemos en contra de la voluntad de Dios, lo pasamos más mal que estando esclavos en la voluntad de Dios. Uy, se acabó, hasta luego. ¿Cómo se acaba hasta luego? ¿Se terminó? Yo creía que era más largo. Son hartas páginas, pero pasó hola. ¿Qué hora es? Pero tenemos tiempo para comentar, ¿ya? Las hermanos, hermanas que quieran aportar.